Se llama colonia al periodo durante el cual los territorios americanos conquistados por los españoles comenzaron a formar parte del Imperio Español. Comienza con el desastre de Curalaba en 1598. Esto los obligó a refugiarse en el norte del Biobío, la cual fue una frontera natural y política entre los mapuches e hispano-criollos. Además, en este periodo ocurre la Guerra de Arauco. Son el conjunto de enfrentamientos entre españoles y mapuches, pero no fue un proceso constante de guerra. Entre los años 1550 y 1665 fueron los enfrentamientos más fuertes. Luego vino un periodo de luchas esporádicas. En consecuencia, la Guerra de Arauco no significó un estado de guerra permanente. El fin de la colonia está asociado al proceso de independencia en 1810. La administración de las colonias. Dentro de las instituciones podemos encontrar la Casa de Contratación, creada para consolidar el monopolio comercial de España. Regulaba contratos de quienes viajaban a América y las mercaderías que transportaban. Luego fue adquiriendo otras atribuciones. El Real Consejo de Indias designaba a los representantes del rey en América. Además, vigilaba a las máximas autoridades de América y también elaboraba documentos que normaran la organización de las colonias. Virreinatos. Estos cargos solo fueron ocupados por miembros de la nobleza española. De ellos dependían las gobernaciones y las capitanías generales. La Real Audiencia. Tenía jurisdicción civil, militar y eclesiástica. Su rol era principalmente judicial. También funciones administrativas y políticas, como el manejo de la hacienda, la repartición de indígenas, entre otras. El Cabildo. Representaba los intereses de los vecinos españoles y criollos, a quienes se restringía la participación política a nivel local en esta época. También se ocupó de repartir tierras, distribuir aguas y mantener las acequias. La economía. La principal actividad económica en Chile en este periodo fue la ganadería y la agricultura, especialmente la extracción de trigo. También se comenzó a producir charqui y cuero. Durante las colonias se crearon monedas, escudos y reales, y los impuestos a súbditos americanos. Aparecen conceptos como el mercantilismo, que corresponde a la acumulación de metales preciosos de América, y el de monopolio comercial, que era solo poder comercializar con España a través de flotas y galeones. Sociedad colonial. En la colonia, las clases sociales se dividían de la siguiente manera. Esclavos o negros. Se dedicaban a trabajar en minas o plantaciones. Estaban en el último lugar de las clases sociales. Indios o indígenas. Eran encomendados a españoles y criollos. Trabajaban en minas o haciendas. Mestizos y mulatos. Los mestizos eran la mezcla entre españoles e indígenas, y los mulatos la mezcla entre españoles y africanos. Eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, entre otros, y también realizaban labores en la ciudad. Criollos. Eran los descendientes de los españoles en América. Tenían poder económico por el comercio y la explotación agropecuaria. También tenían acceso a educación. Españoles, o también llamados peninsulares, eran los virreyes, gobernadores y oradores de audiencia, también los obispos y curas de iglesias importantes, cualquier funcionario de la corona. Los indígenas del norte influyeron en nuestro lenguaje. Palabras como chupaya, guagua, palta, zapallo, entre otras, son de origen quechua. En esta época, tener un esclavo de origen africano en Chile era símbolo de riqueza y prestigio social, por lo cual se desempeñaban fundamentalmente en labores domésticas. ¿Sabías que durante la colonia se consideró delito celebrar diversiones ruidosas, vender mercadería en las calles o ser plebeyo y no vestirse como tal? La sociedad entre el campo y la ciudad. Se distribuían entre los campos, las ciudades y las minas. La mayor parte vivió en los campos, donde se desarrolló la hacienda, una estructura fundamental para la sociedad de la colonia.
la cual perduró hasta el siglo XX. Los patrones de las haciendas impartían justicia y administraban la vida social y económica de la hacienda, y si los plebeyos no obedecían eran castigados o expulsados de la propiedad. Estas haciendas no pudieron incorporar toda la mano de obra, por lo que mestizos blancos, mulatos y zambos deambulaban de un lugar a otro en busca de trabajo o alimento. De ellos nació el peón. En 1737 se reconstruía Valdivia después del terremoto y se fundaban nuevos centros obreros, como Los Ángeles, Talca, Rancagua, Curicó, San Felipe y San Fernando. Esto gracias al gobernador José Antonio Manso de Velasco. La Iglesia durante la colonia. En este periodo, la Iglesia católica estaba íntimamente relacionada con el Estado monárquico. Ejemplo de esto fue el derecho de patronato, donde se definió que el rey español autorizaría tanto la edificación de parroquias, catedrales, conventos y hospitales. Así la monarquía española apoyó la difusión del catolicismo en sus colonias americanas y financió al clero. En la evangelización y la mantención de la fe católica fueron fundamentales las órdenes religiosas. Los primeros en llegar a estas tierras fueron los mercedarios. A ellos los siguieron los franciscanos, quienes al llegar se encontraron con indígenas hostiles a su mensaje. 4 años después se instalaron los dominicos, quienes junto a los franciscanos fundaron los primeros conventos en Chile. A finales del siglo XVI llegaron los agustinos y los jesuitas, quienes fueron la orden religiosa más importante del Reino de Chile y de Hispanoamérica. Los jesuitas se destacaron por la innovación en la agricultura y la industria, lo que significó poseer las haciendas más productivas y con el tiempo transformarse en los principales prestamistas del Reino de Chile. Como parte de un movimiento mundial, el rey español Carlos III ordenó que los jesuitas fueran eliminados de sus colonias, por lo que la madrugada del 26 de agosto de 1767, las autoridades españolas detuvieron a los jesuitas y expulsaron a 181 de ellos al exilio. Las mujeres en los conventos. Los conventos transmitían modelos de vida basados en la devoción privada y un ideal de feminidad basado en la castidad y el recato. Acá se ayudaba a satisfacer las inquietudes de muchas mujeres, ya que podían aprender a leer, escribir y pintar. El tiempo en la colonia. Las celebraciones católicas fueron importantes durante la colonia. Algunas de las fiestas más importantes que se celebran hasta hoy fueron Corpus Christi, Semana Santa, Navidad, Epifanía y San Pedro y San Pablo. En Santiago, a principios del siglo XIX, las campanas sonaban a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 8 de la noche, lo que provocaba que hombres detuvieran sus quehaceres, se sacaran el sombrero y las mujeres se arrodillaban para rezar. Los tribunales de la Inquisición. Se dedicaban principalmente a perseguir judíos y a los europeos que venían de reinos protestantes, pero además en esta época fueron muy recurrentes los hechizos y creencias mágico-religiosas, por lo que también persiguieron a las personas que se dedicaban a hacer hechicería. ¿Sabías que actualmente la fiesta de la Tirana se celebra todos los años el 16 de julio en el pueblo de La Tirana, en la región de Tarapacá, y es una de las celebraciones más importantes del norte de nuestro país? Esta festividad tiene por objeto rendir honores a la Virgen, presentando cofradías de danza. La educación colonial. Durante la colonia, la educación formal estuvo muy ligada a la religión, reflejando la importancia que tuvo la Iglesia Católica en este periodo. Las formas de aprender de los pocos niños que asistían a la escuela era mediante la recitación y la memorización de los contenidos. Tenían una estricta disciplina, donde se aplicaban castigos físicos a los alumnos. Un gran impulsor de la enseñanza técnico-profesional fue Manuel de Salas, pero todos los esfuerzos era para que fuera una educación masculina de los aristócratas, excepto Dolores de Gaña, quien en 1810 ingresó a la universidad a un curso de filosofía.
El arte en la colonia. Jesuitas y franciscanos vieron el arte como una forma de comunicarse con los indígenas, utilizando materiales existentes en los distintos lugares, como la madera, el cuero, las piedras y la tierra, para crear y enseñar a crear obras de arte a los indígenas. Durante este periodo predominó el estilo artístico barroco, el cual era muy costoso y no pudo quedarse en el Reino de Chile. Terminando la colonia, en el siglo XVIII llegó el neoclasismo, el cual se consolidó gracias a Joaquín Toesca, quien diseñó por orden de la corona edificios públicos de estilo neoclásico. También el teatro colonial era una forma no solo para divertir al pueblo, sino también para evangelizar y educar.